Mario Cabot en Desampa, Costa Rica. Esto es Desaprendiendo, la serie. Hola, soy Wendy. Espero que estén súper bien en su casa compartiendo con su burbuja social. El día de hoy tenemos un nuevo episodio de la serie Desaprendiendo. Así que de una vez vaya a sus redes sociales, empiece a compartir para que todas las personas que usted conoce puedan aprender sobre el tema de hoy. Y ahora los dejo con el Paz. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este momento en Desaprendiendo. Hemos estado, la semana anterior tuvimos la dicha y la bendición de compartir con el apóstol Acuña. Hoy seguimos con él acá en este tema tan enriquecedor. Hemos hablado de la diferencia entre carácter y unción y la necesidad de tener ambas, ¿verdad? De tener unción, pero tener carácter. También hay un tema que tenemos ahí flotando, ¿verdad? Que creo que hoy sí lo vamos a sacar. Apóstol, bienvenido. Vamos a hablar un poco del porqué de la pandemia, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de esto. Sí. Bienvenido, ¿verdad? Qué gusto tenerlo acá. Gracias, para mí es un gusto estar otra vez con ustedes. Quiero bendecirlos, bendigo a sus pastores que amo mucho y esta iglesia tan hermosa, y desde Costa Rica le enviamos, sé que están saliendo a otras naciones, los bendecimos, estamos orando muy fuerte por las naciones para la sanidad. El único que tiene corona se llama Jesucristo, esa es la realidad. Y pues vamos a seguir en el tema. Pastor, tú dices. Hay algo que me gustaría hablar entre las tantas cosas que usted me envió para poder conversar. Me gusta pensar en carácter formado o personalidad. Son dos términos similares, creo, ¿verdad? El carácter formado más es sobre el área espiritual nuestra. Okay. Y la personalidad madura, la psicología moderna le llama a una persona estable, con un carácter definido, le llama, y lo puse aquí, le llama personalidad madura, directamente. Es lo mismo. Y estamos buscando gente así. Dios está tratándonos, como le decíamos en el programa anterior, la pandemia, el tiempo en que estamos ha sido un tiempo de proceso. Que tengamos una actitud positiva. Dios está tratando con nosotros. Entonces, ¿usted cree, apóstol, que hay un propósito divino en este asunto? Sí. Pero ahorita lo voy a decir. Si hay un propósito divino, creo que Dios se cansó. Es un pensamiento muy personal. Yo lo voy a decir, pero eso no quiere decir que tú lo pienses así. Pero creo que Dios se cansó por varias cosas que vamos a hablar ahora más tarde, no solamente sobre la humanidad, pero también por algunas cosas que tiene que reprogramar la iglesia. Dios desordenó la iglesia para Él ordenarla. Y una de las áreas que nos está pidiendo fuertemente es el carácter de su Hijo Jesús en nosotros. Tener lo poderoso de Jesús, porque Jesús, estas señales seguirán a los que creen. El evangelio es poderoso, pero acompañado del carácter, porque si no es acompañado del carácter, es una persona mística. La palabrita que usamos, espíritu flautico. Hoy encontramos una iglesia antes de la pandemia muy espíritu flautica. ¿Qué es espíritu flautica? Creen llevar una vida espiritual, pero no tienen el carácter de Cristo. O sea, llevan una vida espiritual, pero no habla de Cristo. Una persona que conozco, apóstol, que por experiencia con él, con esa persona, uno dice, híjole, ¿verdad? Qué tremendo. Pero usted le lee sus posteos en las redes y quien le lee dice, qué sabiduría, qué tremendo lo que Dios le ha dado a esta persona. Pero quien conoce su vida, su carácter, dice, son dos personas totalmente diferentes. Creo completamente, apóstol, que, me corrige si me equivoco, que una personalidad madura o un carácter formado no depende de la edad. Sí. Desde la psicología dice que a cierta edad, cuando ya alguien adquiere su responsabilidad, pues ya se considera como maduro, pero en Dios, en Cristo, pues yo he visto jóvenes que quizás me están viendo en este momento que tienen un carácter que uno dice, qué hermosura, ¿verdad? Y ve uno algunos viejos, ¿verdad? Que me parecen chiquillos, que por cierto, un tema que tenemos que tocar un poquito sobre las niñerías en la iglesia, ¿verdad? Sí, eso tú lo has definido muy bien, y creo que no tiene que ver con la edad,
sino tiene que ver con el crecimiento del carácter. Y una de las cosas que tú decías ahorita, las niñerías, Pablo lo establece en la iglesia de Corintios, cuando dice que habla de acerca de cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya dejé de niño, dejé lo de niño y se convirtió en alguien maduro. Entonces, hay que dejarlo de niño. Hay que dejarlo. O sea, voluntariamente. Hay que dejarlo. No es algo que sucedió de camino, que ahí el Espíritu Santo me tocó y ya ahora no soy tan... Exactamente. Sino que yo tengo que conscientemente decir, a ver, usted que me está viendo en casa, conscientemente uno tiene que decir, apóstol, entonces yo tengo que cambiar. Sí. Tengo que dejar estas huiladas, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Todo lo que nos escuchan en otro país, huilada es de niño. De ¿verdad? niño. Tengo que dejar estas huiladas, esta conducta de chiquillo. Vamos a ver, aprovecho el tema. He atendido personas con 25 años, pero su esposa se queja porque dices, como si tuviera otro hijo más en la casa, ¿verdad? Y irresponsables económicamente, irresponsables maritalmente, irresponsables con la iglesia, irresponsables con la sociedad, irresponsables con Dios, irresponsables con todo el mundo. Una cosa terrible, ¿verdad? Pero son ungidos del Señor, ¿verdad? Son cristianos y ya nadie quiere hacer negocio con ellos. Yo una vez con los negocios, con las empresas, yo dije un día, mi esposa es testigo de esto, yo dije, no vuelvo a contratar cristianos. No vuelvo a contratar. Era un problema, porque como usted era creyente, entonces si usted se enojaba, decía, oye, pero ¿qué hermano? Y querían agarrar. Si había un congreso, un retiro, simplemente ya daban por sentado que se podían ir. Y dicen, no, usted está trabajando. Sí. ¿Verdad? Entonces, estas inmadureces, esas niñerías, tenemos voluntariamente que decir, yo tengo que dejar estas huiladas ya. Así de fuerte, apóstol. Sí. El apóstol Pablo, como les decía en el programa pasado, él mandaba las cartas con una determinación por algo que sucedía en cada iglesia. Lo que sucedía en Corinto no sucedía en Colosa, no sucedía. Pero yo siempre tuve un pasaje que yo dije, ¿por qué Pablo metió ese pasaje si no tiene que ver? Digamos, cuando en primera de Corintios 13:11, Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay una versión que dice, la cambié totalmente, dice, cuando yo era inmaduro, hablaba como inmaduro, pensaba como inmaduro, juzgaba como inmaduro, mas cuando ya fui maduro o ya tuve carácter, dejé lo que era de inmaduro. La sección que a mí me preocupó viene hablando de la preeminencia, los 12 primeros versículos, viene hablando de la preeminencia de lo que es el amor, el que todo lo cree, el que todo lo soporta, el amor de Dios. Pero inmediatamente mete ese versículo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Mi pensamiento es que Pablo se dio cuenta que toda la manera de amar que él estaba enseñando no lo va a entender el inmaduro. Y tuvo que meter este versículo. Le voy a dar algún ejemplo. ¿Qué es hablar como niño? Hablar como niño. ¿Cómo podemos ver una persona que en su carácter no ha crecido y está hablando como niño y en su idioma habla como niño? Primero, es el estilo de hombre que se queja o se lamenta más que buscar soluciones. Wow. O tratar de ver posibilidades, o le dan arrebatos de cólera, patea, tira y golpea. Encontramos hombres maduros de edad que patean, tiran y golpean igual que un niño. Segundo, si se siente a sí mismo o fantasea asociaciones y realidades o suele mentir para quedar bien, es un niño. Pero así lidera mucha gente. Sí, asocian. Yo tuve una anécdota rápida, sí. Llegué a una iglesia de un amigo mío, el apóstol Selma, en Valencia, España, y me dice, mire, tengo una oveja que te conoce a ti en América. Ah, él te conoce. Y cuando yo dije que te iba a invitar, él dice, el apóstol Gustavo es uña y carne conmigo. Bueno, yo llego allá y le dijo, Pastor Selma, enséñamelo. Yo no sabía quién era, pero él asociaba de que yo era su amigo, porque un día me vio por enlace. Okay. Entonces ese es el que viene, es amigo mío.
En la primera reunión no llegó, la segunda no llegó y la tercera llegó y estaba escondido por allá, porque a toda la iglesia le había dicho que éramos íntimos. Sí, el niño tiene la característica, en su falta de carácter, de asociar amistades. Inventa. En la tercera reunión me dijo, míralo, allá está, escondidito. Sin decirlo públicamente, yo me le acerqué y le digo, ¿cómo estás? Y se me quedó viendo, bien, apóstol. Y lo llamé aparte, oye, yo no te conozco. Me dice, perdón, apóstol, yo sé que no, pero yo lo he visto mucho a usted. Pero tú le dijiste que nos habíamos visto mucho en América y yo no te conozco. Y le dije yo, eso es un infantilismo todavía, porque estás asociándome y no te conozco. Eso hace mucho el niño. El niño dice, ese es amigo mío. O si tiene la costumbre, el niño, de emitir juicios a priori sin conocer todos los datos de la circunstancia. Wow. O se prejuicia fácilmente. Eso es un infantilismo. Apóstol, entonces, a ver, si enumeramos esas características, la iglesia está inmadura. Sí. Digo, porque dijiste uno que zapatea, tira y... Sí. Cada rato, digo, hay líderes de años que de repente se los pone a liderar o los pone a hacer algo y... Sí. Zapatea. Tiene un infantilismo. En este caso, hablan como niño. Hay otra manera en que juzgan como niños, lo vamos a ver. Son prejuiciosos. Hoy en día yo he visto gente que el niño tú le dices, hijo, ese hombre es malo. Ya se prejuició y te hace mala cara. Ese infantilismo ocurre en la iglesia. Wow. Tú ves gente de 40, 100 años, 90 años, pero tienen un mantilludo dentro de ellos, un infantilismo, y se hacen popó con sus acciones. Wow. Hay mucho infantilismo. ¿Afecta mucho a cristianos almáticos? ¿Entran ahí dentro de esto? Claro que sí. Yo siempre lo he creído, pastor, que el 90% de la problemática de la iglesia no es tanto el diablo, ni tanto las circunstancias. Es el alma de la gente. La gente es muy almática y la gente todo lo mide al alma. Por eso Jeremías decía, Señor, redime mi alma. David, el problema de David no era un problema espiritual. Por eso David decía, sana mi alma, oh Jehová. Saca mi alma de la cárcel. Muchos vemos el evangelio y es algo que estamos cambiando. Ajá. El evangelio lo vamos a ver espiritual después de la pandemia. Pero lo hemos visto almáticamente. Sí. Ponemos nuestros sentimientos. Los sentimientos son buenos. Yo hablo del sentimentalismo. Yo le digo a la gente, tus lloriqueos no mueven la mano de Dios. Tus lloriqueos no mueven la mano de Dios. Si quieres mover la mano de Dios, sé obediente. La obediencia mueve la mano de Dios. Pero la iglesia que estamos saliendo, y hablo de iglesia mundial, no solo Cabot, sino todas las iglesias, aún las nuestras, yo estudio los casos de la gente y ha sido por infantilismo. A usted tiene, con la experiencia suya, le tiene que haber pasado. Hay gente que hoy llega después de un servicio y le dice a uno, pastor, estoy contigo, cuente conmigo y voy a la muerte como Pedro, ¿verdad? No te pase eso jamás, ¿verdad? Pero al final salen y se van igual. El alma, yo he notado en estos años cómo el alma se dejan llevar por el alma. Hoy están en una euforia, 5 minutos después están caídos. Más tarde van con vos, al rato están hablando mal de usted y así viven su vida almática, terrible. Esto tiene que ver con el infantilismo. Tiene que ver con el infantilismo, como te dije otra vez, el sentimiento es bueno, el sentimentalismo es manipulador. Una vez Dios me llevó a hacer un estudio sobre los reyes del alma. ¿Te acuerdas que algo te hablé un día? Correcto. Basado en los 32 reyes que venció Josué. Están en el libro de Josué capítulo 12. Y a mí me dio por investigar los nombres, porque esos reyes no dejaban llegar a la tierra prometida. Pero como dice ahí en Josué 12:1, dice, estos son los reyes del alma que venció Josué, y empieza a hablar del número.
Y yo tomé cada número porque dice el alma en el Antiguo, los reyes de la tierra, la palabra tierra en el Antiguo Testamento es alma. Entonces yo me doy cuenta que muchos reyes del alma no te dejan a ti como cristiano llegar a tu tierra prometida espiritual. Wow. Tienes que vencerlo. Y empecé a hablarlos todos, a definirlos. Hay uno que se llama Laquis. El Laquis, vea qué tremendo, significa sentimentalismo crónico. La gente que mide hoy en día el evangelio por la situación sentimental. Dígalo, apóstol. Sentimental. Y Jesús muchas veces tuvo que quebrantarle el sentimiento a alguien para que esa persona se llenara del Espíritu de Dios como tenía que ser. Aquello le dijo, tú sígueme. Ah, no, mire Señor, pero es que murió mi padre. Tranquilo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso fue una grosería. ¿Qué tal si tú le dices hoy a una persona eso? Se te van de la iglesia. De una vez. Hay la gente que mide la exhortación que un pastor o un líder le puede hacer. Lo miden por el sentimentalismo. Wow. Yo amo que mi pastora me confronte. Y me confronta. Yo la amo. Me confronta y me dice, mira Gustavo, yo pienso que esto y esto. Y yo no pongo sentimiento. Jesús quebrantó. Hay gente que no recibe los milagros de Dios porque están llenos de lágrimas. Pero si uno les corrige un poquito, así, ¿verdad? Sí. Más bien termina uno trasquilado. Sí. Y ves que es gente que le va a costar dentro del reino de Dios caminar bajo cielos abiertos. ¿Por qué? Porque todo lo miran sentimental. Yo una vez conté, creo que aquí, me gusta contar esta anécdota otra vez, en que una mujer vino a pedirle un milagro a Jesús. Y Jesús le dijo, no es bueno darle el milagro de los hijos, le dijo, a las perrillas como tú. Sí. El original fue perra faldera. O sea, es más, tú dices eso y se te va toda la iglesia. Despectivo y ofendido. Sí, perra faldera. No es bueno darle el pan de los hijos a las perras falderas. Jesús le estaba dando una confrontación a su sentimentalismo. Pero la mujer aceptó. La mujer se superó. Y dijo entre estas palabras más o menos, aunque me llames perra faldera, yo necesito el milagro. Y Jesús le dijo, mujer, hágase como tú quieres. Sobrepasó el sentimentalismo y fue tocada por el Espíritu. Tenemos gente muy chineada, ¿verdad? La iglesia de Cristo, muy chineada. Aquí en Costa Rica, tal vez los que ven en otros países, no sé su situación, pero aquí en Costa Rica somos muy privilegiados en muchas cosas, muy chineados, ¿verdad? Y si se le habla, vamos a ver, nosotros que ya estamos más grandes, nos criaron con mano poco dura, ¿verdad? Yo no tenía un celular para estar jugando mientras mis papás estaban hablando con un adulto. Tiene que estar usted queditito a la par, ¿no? Porque también claro, no lo dejaban a uno andar correteando por todo lado. Una mirada de papá o la mamá y usted hasta que se ponía frío, ¿verdad? Y si le decían a uno, vamos a hablar, hablamos en la casa, eso era lo peor, ¿verdad? Hoy en día creo que hemos producido una generación en lo natural con facilismo, le facilitamos todo, y a nivel espiritual igual. A ver, usted en los años 80 no habían sofás para sentarse en la iglesia, no habían aires acondicionados, no habían luces, no habían micrófonos como los de ahora, ni programas para que lleguen hasta su casa. Apóstol, porque hasta para conectarse en la casa llegan tarde. Sí. ¿Verdad? No había. Entonces, sí tenemos una iglesia chineada. No sé si en otros países se entenderán esto, pero tenemos una iglesia consentida, como un bebé que ya por todo se lo siente, porque venga mi chiquito y quiere que todo sea amor y amor y amor, y es que Dios es amor. Me contaron esta semana anterior que alguien dijo, hablando acerca de la integridad y el respeto y la santidad, dijo, no, porque habíamos hablado un tema de apocalípticos, ¿verdad? De las vestiduras blancas y todo esto, y dice esta persona, no, hay algo que tal vez yo no entendía, que era que Dios era amor, y Dios me va a enjuiciar a mí con lo que me ama. A pesar de que yo esté viviendo en esta condición, Dios me ama demasiado, ¿verdad? Entonces queremos ver, y hoy la sociedad nos ha dicho que Dios es amor, ¿verdad? La sociedad, no digo que la Biblia, porque sabemos que la Biblia lo enseña, pero Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Nos gusta
Ayer con una reunión de hombres hablábamos y les decía yo que nos gusta comer pescado, pero no nos gusta mojarnos los zapatos. Entonces queremos como que, a ver, que ahorita el apóstol ore y todos allá en la casa reciban. Sí, pero no hicieron nada durante toda la semana. Sí. Y si se les dice algo fuerte, la gente, pues sentimentalismos. Esto es fuerte, ¿verdad? Yo creo que tal vez yo vengo de una vieja guardia, antes de otra vieja guardia más fuerte, pero la dualidad de trabajo y de pensamiento que tiene el liderazgo mundial de la iglesia, creo que se empezó a descontrolar desde el año 2000 para acá. Se empezó, porque no hay tiempo, el afán es otro, y no te tienen a ti como la autoridad espiritual. Yo me acuerdo que yo venía donde el pastor, ore por mí, voy a tomar tal decisión, y me servían las decisiones, porque iba con la oración de mi autoridad espiritual. Y me acuerdo que hoy fácilmente el liderazgo del mundo, de la iglesia antes de la pandemia, yo la describo así, era un liderazgo muy light, muy sentimentalista. Y resulta que yo me puse, cuando yo estudiaba, yo era líder primero de una iglesia, yo era líder de pastor de jóvenes, estudiante universitario terminando economía, casado con una hija pequeña, la mayor, primera. Sigrid trabajaba yo y tenía 3 células a la semana. Era copastor de la iglesia y pastor de jóvenes, y estaba en las 2 reuniones del domingo en la iglesia. Y le voy a decir algo, tenía tiempo. ¿Claro? Tenía tiempo. Entonces como que todo se ha venido diluyendo. Por eso la pandemia. Y ahí entramos al tema anterior y le echamos la culpa a la iglesia. Por la iglesia perdí mi matrimonio, por la iglesia perdí esto. Apóstol, vamos a una pausa musical, ya vamos a regresar. Corro a ti.
resistes, Dios, me seduces y me atraes, Señor, a tu invitación. Dulce invitación, clama hoy tu corazón. Dulce invitación, me llamas a tu habitación. Obstinado amor, no te resistes, Dios, me seduces y me atraes a ti con tu invitación. Corro a ti, me aferro a ti. Corro a ti, me abrazo a ti, no te dejo ir. Hoy respondo a tu invitación. Corro a ti, me aferro a ti. Corro a ti, me abrazo a ti, no te dejo ir. Hoy respondo a tu invitación. Hoy respondo a tu invitación. Hoy respondo a tu invitación. Una vez más, aquí con el apóstol Acuña, tenemos un tema tremendo. Apóstol, dices que, entonces, nosotros, porque la formación nuestra ha sido esa. Esta semana escuché a la pastora Lenny explicándole a un grupo de matrimonios que ella, que nosotros servíamos a Dios todos los días, de todo corazón, sin ser pastores. Que haciendo terminamos siendo, ¿verdad? Ahora quieren ser para hacer. Digo, deme este puesto para yo hacer. Trátenme así, digamos, hay que, y hemos acomodado la iglesia, para entrar ya al siguiente tema que me interesa mucho, acomodamos para que todo el mundo se sienta a gusto, ¿verdad? Con que se sientan cómodos. Y qué terrible, porque los matrimonios ahora se divorcian porque no se sienten cómodos, se van de las iglesias porque no se sienten cómodos, dejan un trabajo porque no se sienten cómodos, porque algo les ofendió, algo no les gustó, ¿verdad? Y es puro emocionalismo. Nosotros, como usted dice, servíamos, trabajábamos. Yo con el negocio dejábamos a las 2 de la tarde, nos veníamos a servir hasta las 10 de la noche, pagábamos niñera. Ahí está mi hijo aquí con nosotros hoy en la parte técnica. Ya él va por 19 años, con niñera. Mi hija mayor con niñera, la pagábamos, apóstol. Para nosotros servir, no éramos pastores, simples laicos, que entendíamos el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y yo no recuerdo que yo llegara a la casa a quejarme. Mira, ni la gracia me dio el pastor, porque ahora si usted no lo saluda, si usted no lo llama, si usted le corrige, no, entonces yo no hago nada, que lo haga otro. Esto fue antes de la pandemia, dice este apóstol. Entonces usted nos dice, y quizás me gusta mucho, que post pandemia algo va a pasar. Y algo está sucediendo en este momento en las familias, en los líderes, en los pastores, en los que servimos al Señor, en la iglesia de Cristo, a nivel mundial. Algo está sucediendo, algo está haciendo Dios en nuestros corazones, apóstol. Mira, quiero contarte algo porque voy a sacar unos minutitos. Yo empecé hace unos meses a revisar los mensajes que le daban a nuestras iglesias los últimos 2 años, pero me encontré que Dios estaba preparando a la iglesia para algo.
vi que los mensajes iban como con una expectativa. Yo soy de los que creo que las cosas no se mueven, más si tú estás conectado con Dios, donde Dios te le empieza a indicar, viene esto. La Biblia, y toma un pasaje que está en el libro de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, donde habla que el Espíritu Santo que está en nosotros escudriña lo profundo de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de escudriñar lo profundo de Dios, porque he visto gente que dice, es que la pandemia nos agarró así, pastores. No, si tú puedes sentir en lo más profundo, pastor, te das cuenta que Dios venía avisándote algo. Claro. Dios venía hablándonos. Entonces, hace como unos 3 meses, Dios me inquietó, porque la gente te pregunta, ¿por qué la pandemia? Nosotros somos autoridad espiritual. Y la gente viene, ¿y por qué la pandemia? Y uno tiene que dar respuestas. Esa noche yo fui escribiendo algunas cosas que te voy a leer ahorita. Dios trató conmigo y me dice, la pandemia fue por esto. Me dijo primeramente que esta pandemia no es un juicio de Dios, sino más bien ha quitado su cobertura del planeta. Ha quitado su cobertura, producto de 3 líneas. Esas 3 líneas hicieron que Dios se hastiara. Porque vamos a ir a una era apocalíptica. Yo sé que esto no es un juicio, porque creo en el juicio final, Exacto. el día grande de Jehová. Creo que no estamos todavía, estamos en sazones. Exactamente. Todavía no estamos en lo que viene. Eso enseñé ya. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero me dio 3 líneas. Dios, ¿por qué te quitaste? La primera línea es la falla de los gobernantes de la tierra. La falla de los gobernantes. Hay 2 líneas, 2 que tienen que ver con la sociedad que vivimos y una que tiene que ver con la iglesia. Dios no se enojó solo con la sociedad o con el mundo. Dios se enojó con la iglesia, pero nunca para condenación, para un cambio. Aprovechen este tiempo para un cambio. Falla de los gobernantes. Todo lo que han hecho los gobernantes de la tierra indignó a Dios. Dios se indignó y hay momentos, como le sucedió a David, que indignó a un gobernante. David indignó a Dios cuando quiso hacer un censo. Quiso mostrar su humanidad, diciendo, yo gané, soy un valiente, mi ejército, y quiso censar al censo. Quiso hacer este censo, y llegó el momento en que Dios le dijo, lo que quieres ver es tu fuerza humana. Y si tú ves todos los gobernantes que han habido hasta el día de hoy, han hecho acciones contra Dios. Acciones causan relación causa. Un gobernante trae una relación causa sobre una tierra. Claro. Los gobernantes se han alejado de Dios totalmente. A mí me preocupa mucho ver, y respeto las autoridades, pero ver que no se habla de Dios. Todavía los gobernantes de la tierra no le han pedido ayuda a Dios. Muy pocos. A mí me preocupa mucho que en la reunión a la 1 de la tarde, cuando dan las estadísticas, que ya no las veo, ni me tiene emocionado eso, oro, porque ver una estadística de muertos, la dicen tan rápido, y cada muerto tiene una novela en la vida. Cada muerto hay alguien que lo lloró en la vida. Entonces, en 5 meses no vi que alguien dijera a Dios. Es como ayudamos, hablan de los virólogos, los gobernantes han hecho política con la famosa pandemia, con el famoso virus. Entonces Dios se hastió de los gobernantes. La segunda línea que Dios se hastió fue con la sociedad que vivimos. Una sociedad que se ha desviado de lo que Dios ha establecido. Desenfrenos en nuestras sociedades, aberraciones sexuales en demasía, desfiles por las calles en abominación a Dios,
exhibicionismo ante las miradas de la sociedad y los gobernantes, permitiendo exhibicionismo, sistemas educativos adiestrando las escuelas, los colegios, las universidades en las diferentes ideologías de género y tantas otras cosas que son en contra de Dios. Entonces llegamos a las dos bases, por cual Dios quitó la cobertura. Él la va a poner. Pero la tercera base, que somos la iglesia, una iglesia con carácter, una iglesia madura, va a sanar a los gobernantes de la tierra y va a sanar a la sociedad. Wow. Porque hoy, pastor, y tú lo puedes ver en Costa Rica, los gobernantes y la sociedad no respetan a la iglesia. Se tenía respeto, pero no. Usted ve los poderes, usted ve los políticos cristianos en un puro pleito totalmente. Cierto. Se los comió el gusano político en nuestra Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, todos los poderes en una contaminación en contra de Dios y dándole la habilidad al humanismo, a la superioridad del hombre, que el hombre llegue a ser el Dios, no necesita ningún Dios. Esta tercera parte, que es la iglesia, yo le pregunté muy sutil, Señor, entonces quiere decir que tú estás inventariando la iglesia. Él está inventariando su iglesia. Fuerte. Por eso no te preocupes, pastor, y le he dicho a todos mis pastores, no se preocupen a quién te va a dejar, porque los que te dejan van a ser los campeones y los conquistadores de la nueva visión de la iglesia de Dios. Porque vamos a algo nuevo, pero poderoso. Porque la pandemia nunca va a retener el Evangelio de Jesucristo. Amén. Que vamos a tener cambios, sí los vamos a tener. Pero va a haber cambio también de oxígeno de gente en las iglesias, liderazgo. Entonces Dios está inventariando su iglesia. ¿Por qué? Ojalá, yo lo decía antes de la pandemia, ministros con doble vida en el servicio a Dios. Cierto. Ministros sin carácter de Cristo, solo unción y unción para todo. Ministros sin principios en sus vidas, recursos económicos corruptos, Fuertes. teología de la famosa prosperidad y todo esto. Creo en la prosperidad, pero no creo que la prosperidad tenga un carácter sublime o en supremacía espiritualmente. Qué bien. Como lo han dicho. Estoy de acuerdo. Dioses en los púlpitos, Muy bien. ministros que no son llamados directamente, sirviendo al Señor, aún en áreas de la iglesia, ministros sin amor al pueblo Wow. de Dios, ministros los dioses de sus iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido las tres líneas por las cuales Dios quitó su cobertura, pero la va a restaurar por medio de la iglesia. Nosotros tenemos que hacer cambio. La vida espiritual tuya y mía, y le hablo a ministros, le hablo a líderes que me están viendo hoy. Si nosotros no cambiamos a los gobernantes ni cambiamos Wow. a la sociedad. Wow. Hoy he visto cristianos que le echan culpa a los gobernantes, le echan culpa a la sociedad corrupta que estamos viviendo, quitando a Dios. Sí, pero había una iglesia que también estaba muy debilucha, Por supuesto. una iglesia muy débil. Termino con esta parte por alguna pregunta. Lo que ha producido la pandemia en la iglesia, para algunos, enfermedades varias. Yo he visto gente más enferma. Para esos ha producido también alejarse de la casa de Dios, ¿Cierto? distanciamiento entre los hermanos, miedos y cobardía. Gente que se ha hecho muy cobarde para esto, dolorosamente. Depresiones y soledades ha causado en mucho cristiano. Decisiones a la ligera sin orar, Wow. por la presión, sin Wow. orar, sin orar. Cambios innecesarios. Algunos han, y lo escribí así, regresado al mundo también. Cierto. Líderes y personas aumentaron su rebelión o se hicieron rebeldes en esta. Y muchas cosas más negativamente. Pero también ha hecho cosas positivas. No crean que todo es malo. Esta pandemia ha hecho cosas muy buenas. Algunos
y lo escribí así, se han enamorado de Dios más. Cierto, Más pasión, cierto. han avivado sus vidas, más acercamiento al Señor, activación de dones, algunos, aumento de fe, deseos de volver a trabajar para el Señor, compasión y entendimiento para los hermanos en la obra del Señor, deseo de estar cerca de sus pastores otra vez, Wow. deseo de acercarse a los pastores. Y yo le decía a mi gente, por lo menos ha mandado una llamadita a su pastor para decirle: pastor, lo estás haciendo bien. La gente piensa que todo es gratis también. Algunos dejaron sus diezmos y sus ofrendas. Dependían de una pandemia. Sabes, yo enseñaba un día de estos que Abraham diezmó de todo en un tiempo súper pandemia, porque todavía no hemos comido gente, pero en los tiempos de Abraham se comieron un niño, el hambre y la hambruna que había, pero él llevó sus diezmos a Melquisedec, sacerdote eterno. La pandemia no estorbó, Wow. pero mucha gente se olvidó del asunto. Escúchame esto. Algunos han corregido sus faltas y debilidades en esta pandemia. ¿Ha sido positiva? Cambiaron las actitudes para mejorar conductas. Deseo de estar en la casa del Señor más que antes. No ser más un problema. Algunos han cambiado, me han dicho: quiero que sepa que cuando llego a la iglesia ya no voy a ser el mismo problemático de toda la vida. Wow. Aleluya. No voy a ser productivo, voy a cambiar. Le prometo que no voy a ser el mismo. Ya no voy a ser el mismo problema. Han aprendido a ser humildes en el don que Dios nos da. Y muchas cosas más. Y creo que si esta iglesia, hablo de la iglesia global, cambia su actitud hacia Dios, Dios va a hacer cosas grandes. Pero es un tiempo de restauración, pastor, y está empezando en la iglesia. Amén. Cambiamos la sociedad y cambiamos a los gobernantes con esta iglesia nueva que viene. Yo creo que sí. De hecho, ahora que usted lee todos esos puntos, con el equipo pastoral de Cabot, hemos tenido reuniones estos días vía Zoom, y le toqué, creo que todos esos mismos puntos, que creo que es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y lo que va a acontecer, lo que viene, lo glorioso, lo grande, lo hermoso que viene. Sí, les hablé a ellos de los gobernantes, les hablé a ellos de la iglesia, las cosas incorrectas que los pastores hemos estado haciendo por tantos años. No sé si fue que lo copiamos de otros, como lo dijo usted al principio. No sé si fue que era lo más trending, lo más popular, y todos queríamos, voy a meterme en la colada, Claro. que queríamos hacerlo, ¿verdad? Y yo les decía a ellos, esto es un fajacito de parte de Dios, para decirlo de esta manera, aquí muy desamparadeño, ¿verdad? Un calentoncito de Dios diciendo: hey, ubíquense, los amo, ustedes deben ser la iglesia gloriosa, la iglesia que transforme el mundo, ¿verdad? Y se han convertido en parte de la sociedad. Hemos mezclado lo que Dios le decía a Israel, a cada pueblo que conquistaba, decía que no se mezclaran con ellos, y de repente usted habló algo de gente endiosada en los altares. Terrible, Claro. Porque hablando de unción y carácter, gente que no puede ni hablarle. O sea, a ver, entramos por atrás y salimos por atrás y se olvidan de la iglesia. Bueno, yo no podría, gracias a Dios que vengo de otra formación en mi corazón. Pero sí nos ha llevado, y las cosas positivas, apóstol, que usted dice ahora, además del arrepentimiento, yo les decía al equipo pastoral en estos días que hemos estado hablando de todo esto, porque hay una razón, hay un propósito. Dios es más sabio que el hombre, y hay un propósito maravilloso en esto. Y yo les decía, cuando regresen todos acá a la iglesia, van a venir los que de verdad quieren estar con Dios, los que de verdad aman a Dios. Ya no vienen a buscar de Dios a la iglesia, porque ya tienen comunión con Dios en sus casas. Y me dijo alguien: pastor, entonces esto es una zaranda. Yo: sí, pero no es una zaranda solo para las ovejas, es una zaranda para el que no tenía llamado. Y yo lo veo con ellos claro: el que no tenía llamado no sigue.
sea, el pastor, el evangelista, el cantante que no tenía llamado, no sigue pastoreando, no sigue, porque no tenía llamado. Es que sin llamado la gente no puede en esta Claro. época. Otro es que lo hacía por plata en esta época, Está cerrado. se equivocó, ¿verdad? Se equivocó. Entonces, y todos los creyentes hoy, esto nos lleva a madurar con Dios, nos lleva al principio. Yo les decía un día a ellos que cuando yo acepté a Jesús, yo no acepté a Jesús para ser pastor, ni para que me sacara problemas. De hecho, yo estaba en la UCR y estaba feliz. Tenía una novia preciosa, guapísima. Me casé con ella hace muchos años ya, y conocí al Señor y me estaba yendo bien, estaba cumpliendo mis sueños. Entonces, hay gente que llegó al Señor por problemas. Yo no llegué al Señor por problemas. De hecho, Dios tuvo que hacer una transformación en mi entendimiento. Chancletud, la UCR, usted sabe cómo se piensa ahí, ¿verdad? La mejor universidad del país. Ahorita se enojan todos conmigo. Y resulta ser que yo no acepté a Jesús por un problema. Y era muy pensante y muy lector, como para que dijeran, le lavaron el cerebro. De hecho, me lavaron entero. Pero todo esto, apóstol, me lleva a mí a pensar de que yo llegaba a la iglesia, y donde esto nos enseñamos acá en un Desaprendiendo, yo llegaba al altar a llorar. O sea, yo no llegaba a ver qué estaban haciendo. Yo llegaba a buscar de Dios. O sea, era un hambre que yo iba a los cultos de mujeres, siendo un joven. Yo iba a los cultos de mujeres, yo quería estar ahí. Y les contaba a ellos la vez anterior que el primer día que conocí a Jesús, que lo acepté en mi corazón, amanecí orando, apóstol. Yo nunca había orado, amanecí orando, pero era tan rico escucharlo hablarme y decirme. Yo no sabía que era profecía y recibía palabra. Yo no sabía que era una vigilia y vigilaba. Yo no sabía lo que era interpretación bíblica, pero entendía lo que el Espíritu me enseñaba. Y mi vida era para Dios. En cambio, como que algo sucedió. Usted dice que del 2000 para acá, probablemente se metieron corrientes ideológicas, filosóficas extrañas en la iglesia, donde, bueno, usted es psicólogo, yo estudiante avanzado en psicología también, donde la psicología tomó posición dentro de la iglesia, por encima del poder de Dios. Entonces, es mejor un consejito que una liberación. Y todo esto vino a traer cosas raras, corrientes raras, ¿verdad? Cuando comenzaron a salir los pastores con 4 guardaespaldas que los cuidaran. Entonces, aunque usted tuviera 10 miembros, había que andar guardaespaldas, ¿verdad? Gracias a Dios nunca me ha dado por ese lado y espero no tener que necesitarlo nunca. pero qué terrible es que todo esto trajo una cosa rara, y Dios nos lleva hoy. Yo les decía, Dios nos lleva hoy. Cuando regresemos, y se los he dicho a la iglesia los domingos, cuando regresemos a las iglesias, que abramos los edificios, 2 cosas van a suceder, les decía. Número 1, los que quedamos en pie somos los que no dependíamos de un hombre, sino de Dios, y los que de verdad conocimos a Jesús, no como una moda, sino como una transformación. Y lo segundo es que ahora sí viene salvación para los que no conocían. Ahora sí viene el tiempo donde viene una generación nueva, que es con la cual vamos a levantar y edificar algo glorioso en esta tierra. Apóstol, vamos a seguir, vamos a acabar el break, ya vamos a regresar. Gracias por estar con nosotros, ya pronto regresamos porque este tema está buenísimo. Hola, esto es Cabot Break. Este es un segmento informativo y quiero contarles que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y en YouTube. Y recuerde que en YouTube tiene que suscribirse y darle clic a la campanita para que se entere de todo lo que estamos haciendo en este mismo instante. Recuerde seguir honrando al Señor con sus ofrendas y sus diezmos. Tenemos 3 formas diferentes de realizarlo. Número 1, por medio de Simpe Móvil. Número 2, transferencias bancarias, que aquí abajito está saliendo la información para que lo pueda realizar. Y número 3, también tenemos de lunes a viernes de 8 a 12 mediodía las oficinas administrativas abiertas para poder recibirle. Continuamos con los grupos de amigos y ahora lo realizamos de forma virtual. Así que si usted no pertenece a un grupo de amigos, déjenos el comentario y con mucho gusto le vamos a contactar. Y esto fue Cabot Break. Ahora volvemos con el paso. Estamos de regreso. Gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, honras al Señor.
en medio de este tiempo, como decía el apóstol ahora, en el momento más difícil, cuando había un hambre en la tierra, Abraham seguía dándole al Señor. Sí, fue una de las pandemias más fuertes en el contexto de la historia bíblica y él fue a diezmar. O sea que una pandemia pues no te va a echar atrás en tus obligaciones con Dios. Tremendo. Sí. Nosotros, volviendo al tema de las cosas que van a suceder, en este momento son tiempos de dolor. Personas que están sufriendo, han perdido familiares, han perdido negocios, ¿verdad? Y eso golpea. Pero, ¿cómo nos acerca el dolor a Dios, apóstol? ¿Cómo nos acerca esto a la familia? Por ejemplo, esto nos ha acercado a las familias y las familias que no estaban muy fuertes hoy están más fuertes. Y ahora cuando regresemos, apóstol, yo creo lo que usted está creyendo. Creo que cuando regresemos, por fin vamos a manifestar la gloria de Dios en la tierra. Por fin la gente va a creer en nosotros, no por tanta palabra, sino por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Y qué bueno es el Señor que nos permite esto. Mire, mi iglesia, nos permite esto el Señor para que nuestro corazón se vuelva a Él. Nos permite esto Dios para que nuestro corazón se humille delante de Él. Aprovecha este tiempo que estás en casa, aprovechalo para que tu corazón sea transformado, tu carácter sea transformado en la presencia del Señor. Apóstol. Creo que también Dios va a traer una nueva capacidad de responder a Él. Hemos perdido, como iglesia hemos perdido de responder a Dios. Tenemos muchas opciones, pero creo que llegaremos a la opción única. Una de mis experiencias fue una vez en África y en África la gente lo que quería era la oración, porque la oración era, especialmente en Mozambique, África, la opción de orar por la gente era la oración. Allí no hay leváis, ahí no hay hospitales, la gente muere en las calles, muere cualquier enfermedad. El segundo país más pobre del mundo. Entonces Dios va a restaurar la capacidad de responder a Él. Yo sé que a veces hay capacidades y el asunto es financiero, pues hay un banco, hay el Banco Popular de Costa Rica y tanta cosa, pero ¿por qué no respondemos a la capacidad del Dios que nos provee, Jehová el Shaddai, el que quiere proveer? Y esta sociedad ha hecho que nosotros perdamos esa, y yo lo escribí aquí, esa capacidad de responder a Dios, la perdimos. En la prédica del domingo les decía yo a la iglesia que hablamos de un Dios de milagros y no los vemos. Hablamos de un Dios que prospera, pero no prosperamos. Hablamos de un Dios de amor, pero no manifestamos el amor, sino que odiamos. Y usted me traía en memoria ahorita, apóstol, de que cómo si tenemos al alcance tantas cosas, dejamos a Dios como la segunda opción. Hace unos años atrás, visitando a mis papás viven en la frontera con Panamá, y resulta ser que mi hija mayor tenía como 2 años, esta tiene 25, o sea, hace como 23 años. Además de que no habían muchos consultorios privados, no había dinero como para llevarla. Le dio una fiebre, pero de esas fiebres fuertes que eran los niños, casi convulsionando. Solo teníamos una opción, apóstol: orar. No había otra. Sí. Entonces nos encerramos en el cuarto, mi esposa y yo, le pusimos manos. Dijimos: Señor, tu palabra dice, está escrito. Y oramos y creímos. 5 minutos después esa niña andaba jugando por todos los potreros, por todo lugar, completamente sana. Si hubiera tenido acetaminofén, si hubiera tenido dinero, mi esposa y yo lo hemos hablado, estoy seguro que la subo en el carro y me la llevo al hospital. Y después, si no funciona el médico, ahora sí oro. Pero no es la primera opción. O sea, usted acaba de decir algo muy bello. Sí. La primera opción puede ser el banco. Digo, quiero comprar un edificio más grande, la primera opción es el banco. Quiero hacer esto, la primera opción es otra cosa y no Dios. Y David siempre consultaba a Dios hasta para ir a la guerra. Le decía: Señor, dime, ¿voy a pelear o no voy? Y ahora nos enfrascamos en tantas cosas. Entonces, esta pandemia nos está llevando a darle el primer lugar al Señor, apóstol. Sí, lo que pasa es que la influencia fue varias palabritas. ¿Por qué perdemos la capacidad de responder a Dios? Hay una palabrita que escribí aquí, es la palabra común. Lo hemos hecho común. Y la palabra común es: dícese de las cosas que a todo el mundo pertenecen. Wow. Alguien
desprovisto de nobleza, alguien desprovisto de respeto. Hemos hecho a Dios común. Cuando tú no tienes una buena relación con Dios, Él entra a ser algo común. Y tú lo que haces común, no respetas. Cuando tú haces común a tu esposa, tú la irrespetas. Wow. Cuando tú haces común la iglesia, tú la irrespetas. Esa palabrita ha entrado, esa palabrita ha ayudado a que la gente vea un Dios común, ya es parte de nosotros. Entonces, ¿qué habilidad va a tener sobrenatural nuestro Dios de hacer el milagro? Esa es una de las palabritas que ha hecho que perdamos nosotros el aceptar al Dios poderoso. Eso se ha venido trabajando desde la sociedad hace años, porque recuerda, usted tiene que recordar bien, un maestro en un pueblo era respetado, apóstol. O sea, un maestro en un pueblo, lo que el consejo de un maestro era importante, ¿verdad? De hecho, si el maestro le pegaba a uno una pasada y usted llegaba llorando a casa, los papás le decían, por algo lo hizo el maestro. Dios libre ahora, ¿verdad? Demandan al maestro de la escuela. No hablo de abusos, porque también ha habido abusos, no hablo de abusos, hablo de lo correcto, de la forma correcta que deberían ser las cosas. Un sacerdote en un pueblo era muy respetado, ¿verdad? Sí. En algunos países un pastor, digo en algunos países porque en Costa Rica no ha sido tanto como por ejemplo en Puerto Rico. Hasta que en Puerto Rico sabe que allá inauguran una obra de gobierno e invitan a un pastor. En Estados Unidos mismo, en Estados Unidos mismo invitan a un pastor. Y Dios antes, no hablo de exclusividad, porque Dios es de todos, pero lo que pasa es que todo el mundo habla de Dios ahora. Yo creo que común hemos hecho muchas cosas. A ver, todo el mundo, yo hablo con personas y yo los molesto a veces, digo, ¿por qué habla como psicólogo si usted estudió otra cosa? Entonces la gente habla en términos de psicología y ya lo hicieron común, cualquiera. Todos recetan medicamentos. Usted ha visto que todas no, tómese esto, yo me lo tomé y me hizo buenísimo y se van a otro. Entonces todos somos farmacéuticos. Y así, apóstol, degradamos a Dios y su señorío y su poder como algo común. Sí. Otra cosa que ha ayudado a quitar el responder a Dios tal como Él, porque el Dios que tenemos es poderoso. Cierto. Sigue siendo poderosa antes, en pandemia y fuera de pandemia. Él sigue siendo poderoso. Es la palabrita, el desdén. El desdén es una burla, una indiferencia a Dios que ha habido. ¿Entiendes? Ya no meter en sus asuntos a Dios. Siempre esperamos. Y yo escuchaba una persona que decía, no, cositas que yo puedo arreglar, yo lo arreglo. Lo fuerte y lo grande se lo pido a Dios. Pero me he dado cuenta que Dios quiere ayudarnos hasta en las cosas insignificantes. Porque eso es mostrar el respeto que tenemos a que Él conteste. Pero hoy tenemos opciones de todo lado. Opciones. Y vamos a las opciones. Al final nos toca a Dios. Al final llega Dios. El desdén es una vergüenza a Dios. Yo he visto que hoy hablar de Dios, mucho cristiano es avergonzado. Cuando yo vi la estadística que hizo la Universidad de Costa Rica sobre el evangelismo en las iglesias de Costa Rica, me alarmé. Solo el 7% de los cristianos evangelizan. El 93% no. Hablo de Costa Rica. Pero ha habido una burla. Yo un día de estos escuchaba, oye, estamos en una pandemia y gente en un noticiario costarricense haciendo un chiste de Dios. Más bien es donde tenemos que buscar. Pero la palabra desdén es indiferencia, descuido y indiferencia despreciativa hacia Dios. Le hemos perdido el temor. Le hemos perdido el temor a Dios. Una indiferencia despreciativa. Y la otra palabrita es, vivimos en un mundo donde la costumbre reina y aburre. La gente se hizo religiosa a las reuniones. Tú lo viste, hay algunos que yo les llamo ovnis, objetos domingueros no identificables. Sí, qué bueno. Sí, que les entró la religiosidad porque se hizo costumbre. Todo lo que a ti te hace costumbre, tú no respetas. Cierto. Tú no respetas. Si mi matrimonio se hace costumbre, yo no respeto a mi esposa. Wow. Todo lo que tú no le vas a pedir a alguien, a un Dios,
que no respetas, Sí. porque se te hizo costumbre. Ya están. Y también lo hemos vulgarizado. ¿Qué quiere decir vulgarizado? Yo he visto personas que, ¿a dónde va? Lo he visto, escuchado. Voy a adorar al Mae. Hemos vulgarizado a Dios. Tenemos que salir de esta pandemia con una iglesia que sepa glorificar. Así como Isaías lo decía, Él es alto y sublime y sus faldas llenan el templo. Tenemos que darle una exaltación porque lo han vulgarizado. Cierto. En México, yo regañé a un joven, me dice, ¿dónde va? Voy a ver a mi cuate, voy a ir a lavar a mi cuate. En Colombia le dicen la llave, mi llavecita. Es que yo amo mucho a mi llavecita. ¿Quién es tu llavecita? Dios, que es mi amigo. Entonces tú ves ese estilo Muy de tú a tú, influencia, muy tú a tú. muy tú a tú, y lo hemos familiarizado negativamente también. Apóstol, pero es que entonces ahí viene esto. Se respetan los papás como autoridad porque son tú a tú y se hablan. Sí. Uno escucha, el hijo le dice al tata, madre, tal cosa, ¿verdad? Y se respetan las autoridades. La gente se expresa del presidente de la República que a mí me ofende. Sí, O sea, son autoridad. claro. Y la gente entonces se familiariza. Entonces, apóstol, es la familiaridad. A ver, se le hace familiar el pastor, se le hace familiar el hombre de Dios, la mujer de Dios, se le hace familiar Dios, y eso hizo que la gente ya tomara como en poco. Sí. Se ha diluido mucho, Wow, lo han diluido y hemos sido los culpables nosotros. cierto. Si nosotros hubiéramos mantenido al Dios poderoso en la iglesia como Él es y no lo hubiéramos visto como un ordinario, no lo hubiéramos tratado bajado su puesto, De fácil alcance. la sociedad a este tiempo hubiera sabido quién es el Dios de nuestro. Y los mismos gobernantes, es tan doloroso, hermano. Yo decía al Señor, Señor, ¿cuándo volveremos a mi país a una pequeña política otra vez? Creo que quedamos curados. ¿Por qué? Porque tú no puedes, o eres o no eres. Pero esto está ayudando a que Dios tome el respeto, y tiene que tomarlo. Yo hablaba un día estos con unas personas y les decía, deberíamos volver a hacer unas nuevas protestas y volverlas a pegar dentro de la iglesia cristiana y pegarlas en las puertas como hizo, Martín, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que queremos cambiar y esta pandemia nos está llevando a esos cambios. Viene una iglesia renovada de mente y de espíritu y de alma y de carácter, apóstol. sí. Eso es lo que viene. Y la problemática fue que a Dios se dejó de admirar. Y repito, lo que tú dejas también de admirar, tú no respetas. Tú no respetas. Esto es fuerte, apóstol. Hay un pasaje que dice Isaías 9:6 con respecto a esto, porque todo esto lo hemos venido acarreando. Dice, y lo leemos mucho en Navidad, nosotros los pastores, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. A mí siempre me impresionó este pasaje porque le llama admirable. Si tú no le llamas admirable, porque tú no admiras, tú no vas a seguir el consejo de alguien que no admiras. Entonces, primero está admirable. Si Él es admirable, yo tomo el segundo nombre, consejero. Creo el consejo de Dios. Cierto. Si Él es admirable, es un Dios fuerte. Tiene disciplina también. Si es admirable, viene a ser el Padre eterno que yo necesito. Y si es admirable, creo que es el príncipe de paz. Yo no voy a recibir los otros nombres de Dios basado en Isaías 9:6 si primeramente no lo admiro. Y creo, pastor, que estamos haciendo un trabajo fuerte. No es fácil, pero es volverle a traer a la iglesia la admiración a su Dios. Y eso nos toca, y duele eso. Volver a desaprender es doloroso. Eso no es de la noche a la mañana. Cierto. Pero hay cosas que habíamos hecho vicio de Dios que tenemos que quitar. Hay una frase popular que dice que en el país de los ciegos el tuerto del rey. Esto me lleva a pensar en esto, apóstol. Cuando uno inicia una obra, una iglesia,
Uno sirve con lo que hay. ¿Sí me explico? Llega aquel y dice que es guitarrista, yo le digo, suba, yo ocupo a alguien que toque guitarra. El otro cante, aunque tal vez no sea el mejor. Y después, de camino, sin haber revisado su carácter, su vida, cualquiera podía entrar, o cualquiera podía entrar a un ministerio de alabanza. Estoy dando el ejemplo de alabanza. Y cuando usted trata de ordenarlo, la gente no le gusta. Cuando usted trata de exigir, la gente no le gusta. Y aquí ellos, en los de alabanza, dijeron un día, es que abaratamos el grupo. Lo abaratamos. Cualquiera puede entrar. Abaratamos el liderazgo, abaratamos la iglesia y abaratamos a Dios. Lo llevamos a nivel hombre, como cualquier cosa, sin respeto. Esto es fuerte lo que voy a decir. En las iglesias católicas, las personas cuando entran a la puerta se arrodillan y hacen un acto delante De respeto. de respeto. Y en nuestras iglesias cristianas, celulares, Facebook, WhatsApp, chistes, burlas, vacilones. O sea, ¿qué sucedió? ¿Cuándo dejamos de respetar al Dios que adoramos? ¿Cuándo dejamos, apóstol, como usted dijo, admirarlo? Hablemos desde los negocios. Si yo no admiro al empresario, ¿qué le voy a creer en el consejo? Que es lo que usted explicaba ahora. ¿En qué momento nos perdimos ahí, apóstol? Para ir cerrando este tema ya, se nos va muy rápido el tiempo. Delicioso lo que estás enseñando, apóstol. ¿Cuándo dejamos de admirar a Dios? ¿Cuándo lo hicimos tan barato? Perdone la expresión, no sé si alguien se vaya a ofender con esto, pero lo hicimos tan barato. Es que tan barato. La gente dice, no, la salvación es gratis. Bueno, es gratis a nosotros, pero alguien la pagó, nuestro Señor. Pero hemos abaratado todo, apóstol. Es como, y aquí cierro para que usted nos dé unas últimas impresiones. Hace años, por ejemplo, en los negocios, usted da coach, que hablamos un día esto de su esposa, la apóstol Silvia. Yo también soy coach. Antes éramos pocos los que hacíamos coach. Se cobraba bien. Ahora cualquiera se lee una página de internet y dice que es coach, va a dar ahí un taller y cobran 10 pesos y entonces ya usted no puede cobrar. Usted que se profesionalizó, usted que tiene experiencia, usted que es profesional, dice, no, ¿para qué si aquel cobra 10? Y así hicimos con Dios, así hicimos con Dios, así hicimos con el liderazgo. Antes subirse a un altar, no sé si usted se acuerda, no a todos nos dejan subirnos a un altar, no a todos nos dejan servir, ¿verdad? Yo vengo de una formación de un pastor que le daba uno un micrófono y él se quedaba viendo lo que hacía usted. Y si usted, yo los ofrecí. Y cuando yo me bajaba, me llevaba a la oficina y me decía, para acá, papito, te mueve emociones, te mueve carne. Así me decía, ¿verdad? Yo vengo de esa época. Respete a Dios, respete la presencia. ¿En qué momento nos perdimos aquí, apóstol? Yo creo que tiene que haber una conciencia de cada uno, porque hubo un momento, no solamente a nivel colectivo la iglesia, sino individualmente. A veces las cosas de este mundo, las circunstancias de este mundo, las visiones de este mundo. Jesús se les perdió a María y José en un momento determinado. Creo que llevaban 3 días y después se acordaron, ¿dónde dejamos al niño? Yo creo que esa actitud que tuvo José y María de volver a buscar al niño es la actitud que tiene que hacer esta iglesia de ahorita, en este tiempo de pandemia. ¿Dónde olvidé al niño? Al niño Jesús. Y humildemente tener una actitud, ir a encontrarlo. Porque hemos perdido humildad, hemos perdido el sentir de humillación. Si mi pueblo se humillare, una de las actitudes que tiene un pueblo de Dios es que es fácil de humillarse. Ese es un requisito en alguien que es cristiano. Se humilla fácil. Yo le he dicho al Señor, Señor, tal vez no tengo las revelaciones del mundo, pero sí soy fácil, me humillo a ti. Cierto. Sencillamente. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. No le está diciendo a la sociedad ni a los gobernantes, humíllense.
ustedes son los culpables de la pandemia. No. Si mi pueblo, Dios sabe, si le dice mi pueblo, que una actitud de alguien que es hijo de Dios es la humillación. Usted dijo algo y yo voy a decirlo hoy en cámaras. Yo un día de estos dije en mi casa, esto nos está llevando a los pastores, a los líderes, a todos a buscar de Dios. Y bajó a muchos del trono. Yo sé que muchos van a entender esto. Pero vi otros que a través de las redes siguieron haciendo su propio reino, su propia show, su propia cosa. Y yo dije esto, espero equivocarme. Si no cambiamos y ahora es en las redes donde vamos a estar haciendo lo mismo que hacíamos en la iglesia, ahorita nos tumban las redes a los cristianos. Nos tumban las redes, porque Dios no va a permitir esto. Yo creo que Dios ya dijo, señores, hasta aquí. Porque si ahora todo el mundo está en redes, y yo a veces veo cosas en redes, y digo, es la misma mona con otra ropa, ¿verdad? Y ese es el problema. Digo que si no nos humillamos, entonces nos toca a nosotros, apóstoles, las últimas palabras a ellos para terminar este desaprendiendo, por favor. Estás diciendo que nos toca a nosotros, apóstoles. Sí, la actitud de cambio que necesita el mundo en esta pandemia está en la iglesia. Es el cambio de nuestra iglesia. Y mi consejo es, busque una actitud de humillación a Dios, por su familia, por su hogar, por todo lo que tenemos que humillarnos para que Dios vuelva a traer su presencia sobre nuestras vidas. Y haga un cambio hoy también, que una palabra nazca en ti, empiece a admirar a Dios otra vez. Porque como dije anteriormente, lo que uno no admira, no le cree. Y mucha gente dejó de admirar al Señor. Y póngase un propósito, usted primero como hombre, mujer de su hogar, voy a admirarlo. Él es admirable, Él es poderoso, Él sigue siendo el Dios poderoso de la Biblia, el Dios poderoso, hacedor de todas las cosas, pero que siga siendo el admirable. Empiece a admirarlo otra vez, a gozarse con Él, a alegrarse, a alabarle, a buscar una nueva presencia, y usted va a entrar a la nueva iglesia de Jesús, donde todo lo de atrás, todos los rudimentos religiosos han desaparecido, y entra con una victoria nueva y vas a conquistar, porque lo que no cambia muere, y vas a cambiar. Los cambios son buenos a nivel espiritual. Gracias. El apóstol decía que si se humillare mi pueblo, citaba el versículo que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. La invocación de Dios sin humillación no tiene ningún efecto. Por muchos años como iglesia, usted como cristiano, cuando hablo de iglesia no hablo de Cabot, hablo de usted, que es la iglesia del Cristo. Quizás hemos invocado a Dios, pero no nos hemos humillado. Y Dios nos está hablando muy fuerte a todos, diciendo, es tiempo de humillación, es tiempo de que seamos transformados en su presencia. Y la invitación en este Desaprendiendo es que volvamos nuestro corazón al Señor, como decía el apóstol, volvamos a admirarlo, que caigamos rendidos ante Él, bajo una humillación de adoración hermosa, que nos lleve a usted y a mí a hoy se utiliza un término que dice una nueva normalidad, a esta nueva normalidad. La nueva normalidad va a ser una iglesia empoderada, no por un hombre sino por Dios, una iglesia transformada en su carácter, en su actitud y en su vida en el Espíritu. De verdad que muy agradecidos esta noche, apóstol. Gracias por estar con nosotros estas 2 noches. Gracias por venir privilegio. Desde Alajuela, Cebadilla. Turrúcar es Alajuela. Bellísimo lugar. Qué lugar más lindo. Quedé enamorado, ¿verdad? Allá de tu casa ahí, pastor. Gracias por venir hasta acá y estar con nosotros. Gracias a todo el equipo técnico que hace posible que lleguemos hasta sus hogares. Gracias a usted por estar con nosotros siempre en todas las naciones que nos sintonizan, los de casa. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición a los pastores de nuestras iglesias en San Carlos, en la zona sur, en Cartago, los pastores en Juliaca. Tenemos una iglesia apóstol en la frontera por Puno, por donde está el lago Titicaca, a 25 minutos del lago Titicaca. Mira qué cosa más hermosa de lugar. Allá tenemos un pastor y otro en Lima, tenemos una pastora tremenda en Lima. Allá fuimos a orar por ella y establecerla como pastor en Lima. Están haciendo una obra poderosísima allá en el Perú.
y a todos los que nos siguen desde Guatemala, México, Brasil, Estados Unidos, Colombia. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que este Desaprendiendo haya sido mucha bendición para ustedes. Nos vemos el próximo jueves, si el Señor lo permite. Bendiciones. Esto fue Desaprendiendo, la serie. Acompáñanos la próxima semana con un nuevo invitado. Y no te olvides de chequear nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!